hablar, en este caso, de Venezuela. Hay una empresa de energía eléctrica llamada AES EDC, que su sede es en Estados Unidos y está distribuida en más de 27 países. Y tuvo el desafío de lidiar con comunidades de bajos ingresos que tenían conexiones eléctricas ilegales para poder obtener luz gratuita. En Venezuela hay más de 6 millones de habitantes, de los cuales casi el 50% viven en estos barrios que son en unas laderas. El objetivo principal de esta compañía fue poder convertir a estos consumidores ilegales en clientes pagaderos. Como algunas empresas de energía eléctrica en los países que están en desarrollo, esta empresa empezó a tener baja rentabilidad, a tener problemas financieros y sobre todo de pérdida de energía eléctrica. Para esto, para poderlo remediar, ellos incurrieron y emprendieron un proceso de aprendizaje que consistía en 3 senderos estratégicos, que son acercar la cultura a la base de la pirámide, establecer relaciones productivas con el consumidor y crear propuestas de valor flexible. Este proceso les permitió a ellos modificar y cambiar ciertas actitudes que tenía la compañía para con estas comunidades. Como primer punto, lo vemos, acercar la cultura a la base de la pirámide. Tenemos el seguimiento de las pérdidas de energía eléctrica y la interacción más cercana entre los ejecutivos y los supervisores. Estos 2 primeros puntos permitieron que esta compañía acelere su modelo de cambio de negocio. Y en estas reuniones cara a cara fue muy interesante porque los supervisores o las personas operativas no tenían el acceso a los ejecutivos. Y mediante estas reuniones, que bueno, se presentaron por algo no muy motivador para ellos, estaban haciendo una reducción de personal, entonces se tuvieron que reunir, pero ahí fue donde nació esta idea de negocio. Ellos empezaron a comentarles la mala experiencia que tenían en estos barrios a sus supervisores. Empezaron a hablar del desagrado que tenían y de la baja preocupación que ellos sentían por parte de la compañía en estas comunidades. También pudieron descubrir cosas como que estas personas que tenían las conexiones ilegales se veían molestas, les gustaba el hecho de tener la conexión ilegal porque ellos tenían ciertos artefactos eléctricos que cada vez que se interrumpía la conexión se les dañaban. Entonces incurrían en grandes gastos de reparación y ellos vieron que ese gasto que ellos realizaban podía verse igualado, prácticamente iba a ser mejor que les brinden un suministro eléctrico confiable. Las personas iban a estar dispuestas a invertir en eso. Este proceso permitió crear un cambio de actitudes arraigadas. Ellos empezaron a ver a las comunidades pobres de una forma positiva y ya no como una carga, como las personas que les robaban la energía. Y establecieron lazos entre estas comunidades y la compañía. Como segundo punto de las relaciones productivas tenemos ya el proyecto piloto que esta compañía desarrolló, que fue el servicio de electricidad prepagada. Ellos tomaron este modelo porque vieron que el servicio prepagado de telefonía celular era utilizado ampliamente por las comunidades en Venezuela y quisieron hacer algo similar, para lo cual, en primer lugar, se reunieron con organizaciones benéficas. Esto fue muy importante porque esta compañía, cada vez que recorrían estos barrios, eran vistos como los cortacables, así era como los llamaban, y había un rechazo de la población cada vez que ellos iban, pensaban que les iban a ir a cortar las conexiones ilegales. Entonces, por medio de estas organizaciones benéficas, ellos pudieron acceder y presentar su modelo. Formaron un equipo de 20 trabajadores sociales que eran de ahí, de la comunidad. Se les dio la oportunidad, se les generó empleo a estas personas y eran personas que veían esta oportunidad como de trabajar en una empresa tan grande sin ni siquiera haberse graduado. Buscaron persuadir a los pobladores de que sean consumidores de esta tarjeta, que se hagan miembros y que paguen sus deudas. Y crearon relaciones cordiales. Esto lo hicieron analizando que muchas madres de familia se veían preocupadas al atardecer cuando sus hijos llegaban por la presencia de pandillas y de los vendedores de drogas en la ciudad. Entonces ellos quisieron negociar y les ofrecieron iluminación en estas calles a cambio de que paguen las grandes deudas que tenían. Como las propuestas, se creó propuestas de valor flexibles que crearon una cadena de valor. El plan Cero Marañas.
Este plan radicaba, y como podemos ver en la figura, ellos tenían sus fachadas repletas de cables. Había marañas que iban de 20 a 30 cables, pero algunas, las más grandes, podían llegar hasta 150 cables. Estas marañas interrumpían la conexión eléctrica, el suministro eléctrico, y obviamente también se veía bastante mal. Ellos empezaron a remover todas estas marañas y ahora las fachadas de estas casas lucen pues pintadas y limpias, ¿no? Buscaron responder a las necesidades del consumidor y a satisfacer las expectativas de ellos. Ellos querían flexibilidad en el servicio. Muchos de ellos, la mayoría de estas casas, eran llamadas chozas. Estas casas eran de cartón, lo que imposibilitaba que ellos pongan un medidor en cada casa. Ellos les dieron la flexibilidad de poner un medidor colectivo y la preocupación era el poderles cobrar a estas personas que se conectaban en ese medidor que era colocado en el poste más cercano, para lo cual crearon las coordinadoras en los barrios. Hicieron un grupo de 50 mujeres que estaban desempleadas, que pronto eran amas de casa, eran las mismas vecinas del barrio, y ellas se encargaban de cobrarle a las personas, de solicitar que desconecten a los clientes morosos, pero también se les dio la flexibilidad que en el punto de que como ellos no tenían un trabajo estable, la mayoría de los clientes, lo que ellos hicieron era solicitar entre 1 y 2 semanas después de la fecha de corte para que ellos pudieran pagar, y en ese caso ahí ya se los desconectaban. También ellas son premiadas a final de año en una reunión que hace la compañía. Estas 3 propuestas fueron reunidas en un grupo que se llama, en un programa que se llama Barrio Eléctrico, donde este programa se convirtió en un canal para poder introducir a estos consumidores ilegales como clientes. La reducción de riesgos es muy importante. Ellos permitieron que baje el riesgo de que estas personas de la base de la pirámide piensen que la energía es un derecho, que es gratis para ellos. Las condiciones de peligro disminuyeron también en el tema de los accidentes. Es muy difícil que no haya accidentes, todos sabemos que se producen incendios por medio de estas condiciones ilegales. También esto perjudicaba a la imagen de la compañía. Y bueno, la clave del éxito de esta empresa fue justamente darle un sentido de propiedad a las personas de la comunidad. Fue darles el sentido de dignidad y mejorar la calidad de vida. Como ustedes pueden ver, ya las casas lucían diferentes, sin marañas. Muchos de los barrios, eso cabe resaltar, cuando ellos empezaron este proceso, los otros barrios solicitaron a estas personas que fueran a su barrio a remover estas marañas, y también, bueno, pues se regó a nivel de la ciudad. Esto obtuvo una recuperación de más de $200,000 de ingresos por esta compañía en 2 años. Y bueno, vemos que este caso generó en sí un beneficio en la comunidad, ¿sí? Ellos empezaron a sentir que en realidad una empresa se preocupaba por ellos. A continuación vamos a ver el caso de una empresa estadounidense que no es precisamente un caso efectivo de la base de la pirámide, sino más bien vamos a enfocarlo en el sentido de lo que no se debe hacer cuando se trata de involucrar en la base de la pirámide. Es el caso de la compañía Walmart en Estados Unidos, que fue víctima de su estrategia de crear precios bajos todos los días. Como antecedentes tenemos que, bueno, esta es una empresa que puso su primer almacén en 1962, empezó al sur de los Estados Unidos, en las zonas rurales, luego expandiéndose a todas las ciudades, logrando ser uno de los mayores empleadores de Estados Unidos con 1.3 millones de personas enroladas en su compañía. Una vez que esta compañía logró tener estos mercados domésticos ya dominados y sometidos, quisieron expandirse a nivel mundial. Para esto, ellos utilizaron varias estrategias, de las cuales 2 son importantes en la base de la pirámide, que son los precios y las operaciones. En los precios, como les mencioné en la primera diapositiva, eran precios bajos en todos los días. Esto generó que ellos reduzcan la competencia, que nadie pueda competir prácticamente con ellos, y que tengan un poder negociador. En las operaciones ellos tuvieron estrategias de productos diferenciados y especiales para estas personas de la base de la pirámide. Y dependen de la clientela de bajos recursos. Esto era una deficiencia para ellos, una desventaja, porque cada vez que
algo subía, la energía eléctrica o el agua, estas personas dejaban de comprar. ¿Cuándo empezaron ellos a ver sus problemas? Para poder ellos mantener esta estructura de precios bajos, primero trataron obviamente de reducir todos sus costos. Una vez que esto sucedió y que la estrategia se estaba viendo perjudicada, decidieron empezar a pagar sueldos muy bajos. Con esto lograron que haya muchas demandas por parte de los empleados y que haya movilizaciones a nivel de todo el país en contra de la expansión de esta cadena. Los consumidores empezaron a fluir hacia las cadenas de descuento rivales y entre un 2 y un 8% de los consumidores se fueron por la mala imagen de la compañía. Los rivales empezaron a atacar a la clase media y lo dejaron a Walmart con esta clase baja, justamente por el tema de la calidad de los servicios. Líderes políticos como Barack Obama y John Edwards, que son del Partido Demócrata, empezaron a alzar su voz en contra de esta compañía. Tuvieron fuga de altos ejecutivos, la tesorera, el vicepresidente de comercio exterior, muchas personas, el encargado de comprar los productos a bajos costos fuera de Estados Unidos también renunciaron y la cotización bursátil disminuyó. Por ejemplo, en el año 2007 fue un 22% más baja de lo que fue en el año 2000, siendo esto de casi 90.000 millones de dólares menos en su valor de mercado. La estrategia correctiva que ellos tuvieron a lo que tuvieron que recurrir fue atraer nuevamente a la clase media. El problema de ellos fue que empezaron a vender cosas, sí, económicas, pero a bajar la calidad de sus productos. Por eso los clientes se fueron hacia las otras cadenas como Target y Costco, que ofrecían, sí, también precios un poquito más elevados, pero sí de mejor calidad, les iban a durar mucho más. Ellos intentaron recomponer su imagen. Para esto tuvieron que cambiar de agencias de publicidad y poder contrarrestar toda la oleada de críticas que tenían a nivel de todo el país y fuera de él. Recurrieron a campañas de grupos minoritarios, para lo cual contrataron 3 agencias, una de las cuales se enfocaba en el mercado hispano y las otras 2 en el mercado afroamericano. Hicieron énfasis en productos de marca y con estilo, para poder deshacerse de esa fama barata que tenía esta empresa. Y bueno, gestionaron un nuevo sistema para poder medir los tiempos de trabajo de su cliente. Vemos entonces que Walmart lo que no hizo mal fue entrar al mercado a la base de la pirámide. Eso lo puede hacer cualquiera. Su problema y su error fue pensar que esta base de la pirámide también iba a aceptar productos de baja calidad. Bueno, estos son los 2 ejemplos que podemos analizar.